¿Por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite ese mal? Y podemos entonces empezar con que el demonio sí tiene este poder de dañarnos física, psíquica, emocionalmente, en nuestros bienes, en nuestras propiedades, en nuestras relaciones, en nuestros afectos. Y también actúa con sus límites creaturales. De tal manera que en el caso de la prueba, Dios no nos pondrá a prueba más allá de nuestra fuerza. Es para manifestar la fidelidad y el amor que le tenemos, que es precisamente a toda prueba. Podremos perder muchas cosas, pero nunca la fe en Él, ni la esperanza en Él, que es el mensaje de Job, que con la paciencia Él pudo superar la prueba. La paciencia en padecer eso que venía sin tener él ninguna culpa. Y por eso es el sufrimiento inocente sin culpa de la persona, sin haber pecado. Y eso nos va haciendo que crezcamos en la confianza y en la perseverancia en Dios, en la vigilancia, en la oración, en la sobriedad de vida, y resistiendo, como dice San Pedro, firmes en la fe. Y sabemos que nuestra Madre la Iglesia nos ayuda a superar esta prueba para que salgamos fortalecidos, como también lo acabamos de escuchar. Saldremos inconmovibles, puesto que fuimos sacudidos, pero no fuimos vencidos. Y no pudieron arrancarnos nuestra fe en nuestro Señor. Recuerden a Pedro, que negó a Cristo y que lloró abundantes lágrimas de arrepentimiento, y que él siempre tuvo su confianza en Dios, aunque en la prueba dudó y no quiso él reconocer que le pertenecía por su afecto a Jesús y por su admiración. Llegó el momento de la negación. Y Jesús le había dicho: Satanás ha pedido azotarte, pero yo oraré por ti. Y una vez que superes la prueba, confirma tus hermanos. 3 veces lo negó y 3 veces tuvo que afirmar su amor. Pedro, me amas más que esto, tú sabes, lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces vean cómo esa sacudida del demonio hizo que San Pedro permaneciera firme en la fe, reconociera su pecado y se decidiera por seguir a Jesús como se lo había propuesto desde un inicio, y que él tenía el miedo de ese compromiso. Y entonces hay acciones humanas que predisponen a la acción del maligno o favorecen esa acción. Es darle permiso a que actúe sobre ti. Por ejemplo, los que participan en espiritismo o en cultos de New Age, el uso de psicotrópicos o estos métodos de alterar la conciencia, como la meditación trascendental, como constelaciones, como el Reiki, como el mismo espiritualismo, como la medicina alternativa holística, que te habla que la medicina tradicional solo se ocupa de un órgano y que ellos ocupan el uso de su energía sanadora para sanarte íntegramente. Nada más que ellos dicen que no existe el pecado, que es simplemente un error, que no existe el infierno y que no existe el diablo, que el diablo es una construcción negativa para nombrar nuestros males, nuestros malestares y el mal en general. Y hablan de una energía impersonal y que nosotros somos parte de esa energía. El principio del New Age, la medicina alternativa, es que simplemente tú tienes el poder de sanarte a ti mismo.
porque tú eres Dios. Yo soy Dios, todo lo puedo, y por eso también aparece esta utilización del lenguaje para obtener lo que no obtienes con tus talentos naturales. Y de que así como existe la enfermedad en ti, también existe en ti el potencial de sanación. Y que hay que integrar tu ser, que es energía, con energía cósmica, y que cuando tú estés en armonía con la energía cósmica y ocupes tu lugar ahí en la energía cósmica, que es disolverte en esa masa informe o deforme de lo que llaman ellos energía, entonces vas a encontrar tu lugar en el universo. Por lo tanto, lo que te proponen es la despersonalización, dejar de ser tú para convertirte en una cosa. Ustedes han visto, por ejemplo, esa película de Lucy, donde habla de esto, de la energía, cómo ella se desintegra, porque es simplemente como una parte, una partícula del todo a la que ella pertenece. Todo es Dios y todos somos Dios. Y de ahí parte toda su práctica. La práctica de la sanación y de la liberación está basada en la creencia que tú tienes el poder sanar. Ahí empieza pues una forma como tú te predispones para colaborar con la acción demoníaca, sobre ti y sobre los demás. Cuando te pasan, por ejemplo, en el Reiki las manos y ¿por qué te ponen las manos en el lugar afectado? Pues porque hay un demonio que los va guiando, ¿no? Y es una falsa curación y te hace dependiente, y la persona también se va sintiendo poderosa. Ese es el mal y el atractivo de los operadores del oculto, esa sensación de poder, esa sensación de ser superiores a los demás. Como la motivación que en la película La Bruja se plantea, como empieza a hablar con un carnero y la va empujando a aceptarlo, y van muriendo sus familiares, se queda sola, y después ya en Anacuelarre, que significa hierba alta, empieza a elevarse, ¿no? A levitar. Y claro que esa sensación les produce pues una sensación de poder. Yo puedo más que otro, yo soy más que este mortal. Entonces puedo dañarlo o puedo ayudarlo. Y esa es la idea también básica, ¿no? Ser Dios. En la tentación del demonio serán como Dios. No recurren a Dios, que es el que es médico de almas y de cuerpos, sino en prácticas, en gestos, en conjuros, en objetos que de por sí no tienen la cualidad de darte lo que te ofrecen, como por colgarte una piedra, ¿no? Que eso es para rechazar las energías negativas. O como lo hace el Feng Shui, que para sacar las malas vibras de una casa, pues ponen espejos encontrados para que entre la energía y salga, ¿no? Para que la guíe. Y en uno de esos ritos, a la señora esta que la estaban disque ayudando, le dijo, aquí no vibra la energía, aquí hay algo que lo detiene, algo que le impide, y ve un crucifijo. No, quítalo, eso es lo que está perturbando el flujo de energía que te va a sanar o que te va a armonizar. Igual, imágenes religiosas dicen que eso impide que fluya la energía, porque todos somos energía. Esa es otra mentira. Porque la energía es algo, es una cosa, no es una persona. Nosotros somos una persona, cuerpo material y alma espiritual. Y la energía, hablando físicamente, es la capacidad de trabajo. No tiene ningún fundamento científico, pero van mezclando religión, ciencia, cultura, prácticas religiosas.
En espiritismo tú puedes ver cómo nació, con esa también película de Kardec, en donde empiezan los muertos a hablarle y le dictan el libro de los muertos a la medium. Y ahí en el siglo XIX fue el boom del espiritismo y se empezó a practicar de manera frecuente para saber qué hacer o qué no hacer, para obtener consejo, para ver si estaban enfermos, cómo los podían curar. Haber frecuentado adivinadores, cartomancistas, lectoras de mano, de café, que avientan caracoles como los santeros, para develarte el porvenir, para decirte que viene adelante, ¿no? Pues eso no se puede conocer. Nosotros sabemos que existen los futuribles y que hay la posibilidad de lo que pueda llegar a suceder, pero no es algo exacto, ¿no? Y por ejemplo, si alguien les dice, pues es que tú vas a vivir hasta 30 años, pues eso no es una certeza, ¿no? Eso es una creencia de esa persona, que no se puede hacer realidad a menos que tú te sugestiones y empieces a darle crédito a esas mentiras. A la práctica que iba con una cartomancista que era su amiga y estaba en la universidad, y entonces le decía, tú tienes el don de conocer a través de las cartas lo que te consulta la gente. Y ella decía, yo no creo en eso, ¿no? Yo soy católica, yo no creo en eso. Y lo estuve insistiendo, insistiendo, hasta que ella empezó. Luego, a ver qué pasa. Y aventó 3 cartas y entonces adivinó lo que la persona estaba viviendo y me empezó a decir las cosas y se quedó sorprendida, ¿no? Pues nadie lo sabe. ¿Cómo es que tú lo sabes? Bueno, ella entonces, como era universitaria y era católica, pues se preguntó algún día, ¿por qué yo puedo conocer lo que no es posible que conozca a través de unas tarjetas, ¿no? Unas cartas? Voy a preguntar quién es el que me dice que avienta las cartas y aparece 666. Y entonces espantó, fue a la iglesia, eso fue en Roma, y se confesó. Y así rompió esa acción que ella hacía para favorecer la acción de los demonios en ella. La de usar talismanes o amuletos para protección, para la buena suerte, como el tetragramatón, ¿no? Que tiene letras griegas, símbolos egipcios, de 5 picos, que dicen que si está invertida es para bien y si está parada es para mal, pero es una cosa que no tiene el poder de darte lo que te dice, no te puede proteger porque es una cosa, es un metal que no tiene ninguna facultad de protección o de defensa. Los talismanes, las herraduras que tú ves en las tiendas, que para que tengan buena suerte en el negocio, pues no es por el poder de esa cosa que tú puedes tener éxito en los negocios, ¿no? Sino en tu diligencia, en tu capacidad de administrar con honestidad y con sentido común. Y no tiene nada que ver una cosa para que te vaya bien o mal. Que te avientan sal, bálsamos, excremento, lo que ellos consideren que te pueda llevar a quebrar. Como me contaba una señora que va a vender, que no tiene dinero, que es pobre, que lleva ropa, y que le dijo, dice esa señora que usted ya no va a vender y que le va a ir muy mal, y que de hoy en adelante usted se va a sentir cada vez peor. Y entonces dice que en la noche se le apareció como un hámster, ¿no? Que se le quedaba viendo y entonces sintió miedo y este ser hacía cosas increíbles para su ser de animal y entonces sintió mucho miedo y se fue. Y a partir de ahí ella ha vivido con mucho miedo, no se explica, yo no creo en eso, yo no creo en eso y no vendió a partir de ese momento ya nada.
Ya estuvimos platicando y efectivamente eso se llama buscar la ruina económica de la persona para llevarla a la desesperación. Generalmente eso se usa cuando hay competencias entre personas y entre negocios. No quiero que esté el otro. Como en otro negocio fueron a echarle animales muertos, ¿no? Sacrificados, para que quebrara la persona, y así sucedió, iba en declive. ¿Por qué lo permite Dios? Recuerda que si Dios permite el mal es para sacar bien. Y como dice San Pablo, todo lo que nos pasa a los hijos de Dios nos pasa para nuestro bien. Por eso hay que tener constancia en la oración, estar vigilante, vivir con sobriedad, iniciar un camino de conversión si estamos alejados e incrementar nuestra vida sacramental, una confesión frecuente para ir debilitando aquello que te quiera arrastrar al error y a la perdición. Pero también pueden ser para dañarte, como pueden hacer un hechizo sobre un reloj, sobre un collar, sobre unos aretes, sobre cosas que uses, unos lentes. Es increíble, pero así es. Y con eso ya empieza tu declive emocional y físico. Y si no pides la bendición de la Madre Iglesia que ora por ti y está contigo en tus sufrimientos, pues quedas ahí a merced de este mundo malvado. Los objetos maleficiados que tú puedes llegar a comprar, ¿no? Cuando vas de vacaciones y te traes un ídolo del hindú o del Perú o cosas así, no sabes su origen, no sabes su uso, y entonces tú lo tienes ahí con un artefacto, ¿no? Porque te gusta la cultura, pero no piensas ni en bendecirlo ni en nada, porque es algo que quieres que embellezca tu casa, y muchas veces sobre esos elementos practicaron brujería o magia, como lo que utilizan estas piedras en la santería, que es donde está el poder, ¿no? Unas piedras grandotas, en donde ahí hacen ritos, y entonces cuando tú te lo regalan o te lo encuentras, porque te parece bonita, pues entonces eso con lo que está cargado, utilizando su lenguaje, pues puede traerte consecuencias. Es más eficaz que la científica y te ofrecen productos milagros y tú los tomas confiando en eso, como acabo de ver cómo han muerto mucha gente que va a Sudamérica a estos ritos con ayahuasca, ¿no? Y entonces pues hay organismos que no soportan porque se intoxican y llegan a la muerte. Y además, cuando se toman ese alucinógeno, tienen su viaje y después viene una intensa diarrea, dolor de cabeza. Imagínate cuánta malestar, ¿no? Después de haber supuestamente experimentado un despojo del mal que te habían hecho o una superación de tus complejos, de tus miedos y de tus traumas. El ocultismo, el esoterismo, el satanismo, obviamente, y todo aquello que secretamente se hace para dañarte. Como he tenido casos, simplemente aunque les toquen la espalda y ellos digan un conjuro, ya sea mental o sea manifiesto, a partir de ese momento empiezan a experimentar cosas extrañas, ruidos en su casa, como una persona que me dijo que su esposa estaba en la cocina y que vio que pasó por la recámara y se paró, y ¿dónde está? Y estaba abajo, ¿no? Y ya en la noche escuchó que su perro ladró, se espantó, escuchó que cayó algo muy pesado en la sala de su casa, bajó espantado, el perro después murió, y me contó que como es abogado estaba en las rejas y estaba la acusada que era santera, y le dijo, te vas a cortar de mí, y empezó a decirle cosas en el dialecto, ¿no? Pues es una maldición. Pero él, como es hijo de la iglesia, pues le pidió a su madre que lo ayudara, que lo auxiliara y que oráramos por él. Y así fue, y terminó ese torneo. Entonces, acercándote a Dios, puedes tú tener una experiencia real de la majestad y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo,
a cuyo nombre toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Otras cosas que favorecen es el pecado mortal. Mientras estamos en el pecado mortal, puede llegar o puede ya estar ahí y mantenerse porque no salimos del pecado mortal. En el caso, por ejemplo, me han tocado muchísimos casos, muchísimos, de personas que han sido abusadas sexualmente de niñas y tienen esta tendencia al aislamiento, a sentirse avergonzadas, sucias, malas, que merecen castigo, y entonces, van arrastrando su vida con mucho dolor, con mucha pena interna, les da vergüenza, si se llegan a casar sienten una repugnancia al acto y todo lo que tienen que vivir es un verdadero tormento, porque tienen que cumplir con esposas, pero ese cumplir les produce dolor, resentir lo que sintieron cuando fueron maltratadas. Y a veces el demonio ese que está ahí en el pecado, pues se mantiene ahí y sigue diciéndote que eres basura, que no vales nada. Entonces las mentiras del diablo se contesta con la verdad. Dios me ama. Yo soy más que un cuerpo. Cristo murió por mí en la cruz, siendo yo un pecador. Y yo soy hermosa en los ojos de Dios, yo soy valiosa, yo me acepto como soy, yo acepto mi historia y Jesucristo me ha enseñado a perdonar a todos aquellos que me han hecho mal y que en el futuro me lo harán. Yo quiero unirme a Cristo, yo confío en Cristo, yo quiero dejarme amar por Cristo y yo perdono a esta persona que abusó de mí. Y en el proceso de la oración, estas presencias, por así decirlos, y no hay maneras ni categorías para expresar la presencia, como lo hablábamos en el tema de la posesión demoníaca. Pero, pero la confesión es más grande que un exorcismo, porque en la confesión tú puedes descubrir por dónde el demonio te está engañando y te está atormentando. Como dice San Ignacio de Loyola, si tú llevas a un amigo a tu casa y ese amigo quiere seducir a tu esposa y tu esposa te dice, ese señor quiere seducirme, el esposo de la señora lo va a correr y nunca lo va a volver a invitar. Lo mismo cuando tú confiesas, ahí se expresa y se reconoce y se descubre qué señor te está seduciendo para que tu esposo, que es Cristo, lo expulse de ahí, ¿no? Cuando has cometido una grave injusticia, como cuando pues no me parece la herencia que me dejaron, yo quiero todo, y van y hacen un maleficio de muerte con el otro heredero, y desgraciadamente muchas veces acontece el deseo malvado, no porque tengan el poder de llevarlo a la muerte, sino porque no tienen la capacidad de acercarse a Dios para que puedan recibir la bendición y desbaratar ese mal. Porque viven alejados de Dios y están enfrascados en los honores, en las propiedades, en la tenencia de las cosas. Está bien, ya te la dejo a ti, pero mira lo que tu hermana quiso para ti. Actos que comprometen la integridad de la persona y su vida, como el deseo suicida, el deseo de destruirse, de chocar, de atentar contra la vida de otros, de exponerse a los peligros, y luego haber atentado contra una persona sencilla, atacado la fe de ese pequeño, el escándalo. Cuando una persona aparenta ser buena, pero resulta ser un lobo disfrazado de oveja y te traiciona y vulnera la integridad de un ser, pues eso hace que tanto el abusado como el abusador entren en esta dinámica en donde pueden favorecer la permanencia de este impulso ciego
de la tentación y del pecado, y luego de la influencia demoníaca que no los deja salir de ahí. Es un fuego que los consume, es un desosiego que quieren satisfacer en cualquier lado, por eso luego ves en cualquier lado, ¿no? Esas son acciones que predisponen y favorecen la acción del maligno sobre ti. Cuando es culpable, cuando es por culpa de uno, es para que te acerques y pidas perdón y devuelto a la serenidad y a la inocencia glorifiques a tu Señor. Y cuando no tienes ninguna culpa, no es un castigo, es una prueba para que seas fortalecido y puedas salir inconmovible, como dice San Pedro. Vigilen y estén en oración, tengan una vida sobria, resistiendo en la fe los ataques del león. La iglesia nos ayuda a todos nosotros que somos sus hijos con la oración. Y entonces, ¿qué decir de los que te atacan, del diablo y los demonios? Actúan con la naturaleza, con los límites de su naturaleza y con lo que Dios ha inscrito en las propias criaturas respecto a su finalidad. No pueden rebasar esos límites. El diablo no es Dios, no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. No es Dios, no está en todas partes, no sabe todo y no lo puede todo. En primer lugar, es una criatura y obedece a Dios y se somete a Dios. Entonces actúa en sus límites, Dios obedecen a Dios y después, ¿por qué a veces no consiguen lo que desean? Por ejemplo, los maleficios de muerte, porque pueden tener un maleficio de muerte que puede haber sido hecho desde hace muchos años y te enfermas y luego sales y te enfermas, luego sales y te enfermas y luego sales, pero tu vida es así, una cadena de enfermedades, a veces inexplicables, pero vas saliendo porque tienes fe, porque tienes gente que ora por ti, porque vas a la iglesia, ¿no? ¿Por qué no se muere? Pues porque Dios no lo permite. Entonces todo lo que hacen los brujos, los operadores del oculto, el mismo demonio, pues tiene fallas, no es infalible. ¿Por qué tiene fallas? Pues porque para que haga lo que la persona quiere que suceda, pues depende del permiso de Dios. Y Dios no lo permite, como les decía. Yo he visto a gente que es dejada, la avientan y no le pasa nada. ¿Por qué? Pues porque el fin del demonio es fracturarla o dañarla, pero no le pasa nada. ¿Por qué? Pues porque Dios no lo permite. Nada más que debemos entender que lo que nos pasa para nuestro bien, para que nosotros crezcamos en confianza y en amor en nuestro Señor y seamos cada vez más amorosos y más piadosos. Aumentemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Porque solamente hemos venido a salvarnos y la ocupación es precisamente conocer y poseer la salvación que Jesucristo nos ha conseguido. Eso es el fin de la vida. Me dicen, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Pues para salvarte. ¿De qué me voy a salvar? De destruirte, del odio, del diablo, del pecado y del infierno, de los vicios. Que tú tengas una vida serena, una vida tranquila, ordenada por los mandamientos de Dios y cumpliendo su santa voluntad en todo. Y como dice San Pedro, que más vale padeciendo el bien que haciendo el mal. Así cuando es por culpa de uno, pues es para que nos acerquemos, pidamos perdón. Si el justo se separa de la justicia y empieza a practicar el mal y los delitos y no se arrepiente, morirá, ¿no? Se extinguirá. Pero si el que delinque, el injusto, el que peca, se arrepiente, yo lo perdono y entonces vivirá. No creas que son todos poderosos. Generalmente las personas les tienen mucho miedo, claro, porque hacen esta parafernalia y estos actos extraordinarios que sí nos intimidan,
pero que solamente es para que tú te sometas por el miedo a ellos. Pero si tú tienes una esperanza puesta en Cristo y en su promesa, tú resiste fuerte y no te van a hacer pedo. Y por eso toda la acción de los demonios es tratar de dañarte, tratar de destruirte, tratar de apartarte de nuestro Señor. Lo que quiere es arrebatarte la fe y llevarte al plano de la superstición. Y por eso existen las oraciones para que tú te veas libre de la acción del maligno. En cualquier sacerdote puede hacer la oración del apéndice 2 del ritual de exorcismos, incluso diáconos, incluso fieles, para que se llaman súplicas contra el poder de las tinieblas cuando sospechas que te han causado algún daño, como dicen ellos, cuando sientes que tienes mala racha, mala suerte, y cuando tienes una tentación fortísima que no puedes superar, como cuando están rezando y empiezan a pensar groserías de la Virgen o actos obscenos, pues es una obsesión. No te culpes, porque no viene de ti, viene del demonio ese que te está impidiendo la oración y la paz. Tú sigues rezando, tú sigues diciendo, no eres tú, es ese ser que odia a Dios, que te odia a ti, que odia a la Virgen y que no tiene otro destino sino el infierno. Así que la paz de Cristo habita en tu corazón, evita todas estas prácticas, solamente cree en Cristo, usa lo que la Santa Madre Iglesia te ofrece y no vayas a caer en estas acciones humanas que favorecen o que predisponen a que el maligno te moleste o los demonios te torturen.